por su atención. Que le digan a Antonia, ahí viene Antonia. Nos permitimos hablar con ustedes sobre el tema del movimiento que ha iniciado, encabezado el senador Primo Doté, en virtud de una causa que es la legitimidad y la legalidad que ha manifestado para solidarizarse con 1,200 docentes de telesecundaria de San Luis Potosí. El trabajo en la docencia es un trabajo extraordinario. El producto del trabajo, que es el salario, no puede ni debe bajo ninguna circunstancia ni pretexto ser injusta ni ilegalmente retenido. El tema de fondo que defiende, que encabeza el senador Primo Doté, por lo que ha iniciado una huelga de hambre y que cumple el día de hoy 7 días, y alineado y acompañado de un amplio grupo de magisterio, es el pago incompleto de salarios a 1,200 docentes que no buscan base, ya la tienen. No buscan aumento, aunque sí lo merecen. Lo que buscan es el resarcimiento por el prejuicio que han sufrido en toda su vida laboral y que en lo subsecuente ya no les paguen incompleto su salario. Las y los maestros de telesecundaria de San Luis Potosí han decidido desde un inicio la vía institucional, la vía legal, la vía pacífica, la vía respetuosa. Iniciaron interponiendo juicios laborales desde 2008. A la fecha son 8 juicios. Todos se han ido resolviendo favorablemente para ellos y para ellas. Hoy cuentan ya con laudos, pero ha sido un camino que inició hace 15 años. Hoy no solamente tienen la evidente y patente legitimidad, sino la fuerza del derecho. Por eso hay que reconocer a estas docentes que desde el sábado 11 están llegando en grupos de 100 a manifestarse dentro del derecho, ejerciendo el derecho que la Constitución les otorga, y no en solidaridad con el senador Primo únicamente. El senador Primo está en solidaridad con ellas y con ellos. Y es lo mismo que haremos nosotras y nosotros. En el fondo están atendiendo el llamado del presidente Andrés Manuel, que es necesario empujar el elefante reumático que nos dejaron. Porque esta injusticia, compañeras y compañeros, se generó en pleno auge de las políticas neoliberales, opresoras, depredadoras, explotadoras. No fue en este ciclo, no fue en este régimen, pero les hace mucho daño al magisterio. Y por ser causado por otro régimen, no debe eludirse la responsabilidad para ejecutar las medidas que solucionen de fondo este problema. Ni el senador Primo Doté, ni los docentes manifestantes están descalificando las políticas públicas generales del Gobierno general ni de la Secretaría de Educación Pública, pero sí requieren que los reconocibles resultados masivos no deben ser justificación para no resolver temas locales. Por eso, no es tema menor que 1,200 docentes, cientos de escuelas y miles de estudiantes, 1,200 familias que directamente han sufrido un daño económico, lo sigan sufriendo y nadie les atienda. Lo más importante de la solución se debe originar primero en instituciones, desde nuestro punto de vista federales, en la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Educación, para homologar al magisterio potosino, y se requiere de claves presupuestales y de recursos que la Federación envía a la entidad potosina. Una vez que el gobierno estatal potosino cuente con esos activos, podría proceder a ejecutar las sentencias. Pero esto no exime al gobierno local de San Luis Potosí a responsabilizarse sobre estos pagos de laudos ya ganados, ya autorizados, para que sean
resarcidos y pagados a la docencia. Por eso hacemos un exhorto, nos solidarizamos, por supuesto, con esta causa del magisterio que acompaña Primo Doté y que están exigiendo el magisterio de San Luis Potosí. Gracias a todas, a la voluntad que ha manifestado el propio Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación, de la secretaria Leticia Ramírez y de la disposición que hemos visto también de la Secretaría de Hacienda. Pero nada es imposible cuando se trata de un digno trabajo, de una digna causa, de un digno llamado de atención para respetar tu sueldo, porque fueron retenidos los salarios y por ello acudieron a las instancias les dieron la razón, se aprobaron los laudos y no hay pago. Entonces, queremos manifestar nuestra voluntad y de eso hablará la senadora. ¿Dónde está la senadora Mónica? ¿Dónde está? Muy bien. Para manifestar esta voluntad de que haremos un exhorto respetuoso a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Educación, para que nos haga el favor de resolver lo más pronto posible esta situación, porque como bien dice el senador Primo, no se solidaricen conmigo, yo me estoy solidarizando con esa causa. Muchas gracias por su atención y cedo el uso de la palabra a la senadora Blanca Piña. Buenos días a todos y a todas, a los compañeras, senadores, senadoras y a los medios de comunicación. Solamente para decir que como maestra rural conozco la importancia que tienen las telesecundarias en nuestro país, las cuales se ubican mayoritariamente en poblaciones pequeñas y áreas rurales y han representado en muchos casos la única opción de seguir estudiando a los jóvenes después de la primaria. Sigue la telesecundaria en estas áreas. En ese sentido, la movilización de 1,200 docentes de telesecundaria en San Luis Potosí representa una lucha justa por el reconocimiento de su trabajo y el pago completo de sus salarios. Manifiesto mi solidaridad con las y los maestros de San Luis Potosí y con nuestro compañero, el senador Primo Doté, el cual lleva 7 días en ayuno en el interior de este Senado, exigiendo se finiquite el adeudo que afecta a las y los docentes. Hago un llamado a las autoridades respetuoso, federales y estatales, en particular a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública, a tomar medidas efectivas para resolver esta que sí me parece una injusticia laboral a los maestros y a las maestras de telesecundaria. Merecen el pago completo de su salario. No podemos permitir que pase más tiempo sin que se resuelva este problema. No se puede seguir vulnerando los derechos fundamentales de los maestros y sus familias, todos los maestros de México, no solamente los de San Luis. Son trabajadores de la educación, por lo tanto, tienen razón en exigir sus derechos. Muchas gracias. Buenos días todavía, compañeras, compañeros, prensa. Yo también soy maestra y yo creo que no nada más los maestros, a quien le deben su salario de cada mes, de cada quincena, yo creo que no es justo cuando ha devengado con su trabajo ese sueldo. En Tamaulipas también tuvimos ese problema hace poco, yo creo que se dieron cuenta, pero ya se solucionó porque el gobernador, sí, vino a México y lo trató porque allá no se podía arreglar, pero vinieron las partes de allá, el gobernador Américo Villarreal, vino la secretaria de Educación, la maestra Aimé, y vino el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Tamaulipas. Entonces, aquí se trató el asunto con la secretaria de Educación, con la secretaria de Gobernación y con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación en México. Entonces, sí se puede,
En Tamaulipas les debían desde que estaba el gobernador Egidio Torres Cantú, del PRI. Y luego siguió el gobernador Cabeza de Vaca. No les habían pagado en esos dos gobiernos. Y entonces en este gobierno se suscitó el problema, pero se pudo solucionar. Quiere decir que sí se puede. No es posible que nuestro compañero Primo Doté esté haciendo esta huelga de hambre a favor de sus compañeros que les deben tantos años y que no les han pagado y que estaba aprobado ese dinero, ese laudo está aprobado, estaba aprobado. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó el dinero de los maestros de telesecundaria de San Luis Potosí? Eso es lo que estamos pidiendo y que ya para que nuestro compañero ya pare su huelga de hambre, porque no es posible tampoco que él se esté sacrificando. Él lo hace de corazón y si es posible, pues lo haremos otros también, porque no es posible que haya tanta injusticia con el magisterio o con cualquiera, pero a los maestros se les ha estado tratando mal, se ha estado arreglando, pero esto de San Luis ahorita sí es necesario que se arregle ya. Buenos días. Para expresar también no solo la solidaridad con el magisterio de telesecundaria allá en San Luis Potosí, sino también con quien se ha solidarizado con ellos de manera leal, con mucha convicción, que es de nuestro compañero el senador Primo Doté. Pero también decirles que en el movimiento de la Cuarta Transformación siempre estamos en defensa de las causas justas del pueblo mexicano. Y esta es una causa justa porque para Morena y sus aliados no hay maestros de primera, ni maestros ni maestras de segunda. Ahora sí que por el bien de México, primero el magisterio. Y en este sentido se está proponiendo que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, notifique, porque no lo ha hecho, a la Secretaría de Educación y a la Secretaría de Hacienda las claves presupuestarias necesarias para este conflicto, para que se concluya y en justicia les sean devueltos todos los ingresos que fueron recortados de su salario desde la época neoliberal de Carlos Salinas de Gortari a este importante sector del magisterio de San Luis Potosí, y que ahora el gobernador de San Luis Potosí tiene que asumir el compromiso y se instale a través del exhorto que haremos los compañeras y compañeros de Morena, PT y Verde Ecologista aquí en el Senado de la República, para que se instale una mesa, no de negociación, sino de acuerdo, para que haya solución definitiva y se establezcan los compromisos de la Secretaría de Hacienda de los recursos a futuro y de los recursos que se deben en el pasado a través de los fondos y de los ingresos presupuestarios adicionales que van a ingresar en este año por el petróleo, que son más de 300,000 millones de pesos proyectados. De ahí puede perfectamente el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, en concurrencia con la Secretaría de Educación Pública, junto con el gobierno del estado de San Luis Potosí, para que este conflicto quede resuelto definitivamente antes de que concluya este gobierno y que haya un pago parcial, al menos para todos los maestros de telesecundaria en ese hermoso estado. Tenemos una deuda histórica con ellos, así que estamos en solidaridad plena y en lucha y en pie de que se haga y se establezca lo más pronto posible esta mesa de solución. Así que es lo que yo quería decir. Es cuanto, y felicidades también y solidaridad contigo. Muy buen día. Muchas gracias a los medios de comunicación presente. En primer lugar, a nombre de
las 1,200 maestras y maestros que hoy están perjudicados por su salario incompleto durante toda su vida laboral. Hacer llegar un agradecimiento, compañeras senadoras, compañeros senadores, un agradecimiento de parte de ellos por alzar la voz, por exponer su solidaridad con la causa. Hay una sentencia que reza precisamente sobre sentencias. Sentencia no ejecutada, justicia denegada. Las maestras y los maestros agraviados hoy, perjudicados, decidieron el camino más institucional, más tranquilo, la vía legal. Desde hace 15 años comenzaron a interponer juicios. Para el 2022 han sido en 8 demandas colectivas 1,200 docentes quienes han interpuesto demandas. ¿Han ganado esas demandas? Pero solamente les han ejecutado, porque ya hay un antecedente, solamente de esos 1,200 les han resarcido el daño y les han homologado el salario para que ya en lo subsecuente no lo reciban incompleto a 40 docentes de 1,200, del 2008 a la fecha. Faltan todos los demás, ya tienen su laudo de la mano. Nos hemos encontrado también, habría que decirlo, en ese camino, con una situación absurda, de que las propias autoridades estatales, empezando por ahí, siendo testigas, porque a través de ellos llega el pago, en lugar de ayudarles a resolver, les han obstaculizado. Pero toda esa parte ya se venció. Ya llegamos al punto en el que tiene que haber la ejecución de la sentencia. Y precisamente por ese antecedente, aunque es muy pequeño, de 40 docentes a quienes ya se les ejecutó la sentencia, es que vimos que es necesaria, que es indispensable la participación de las dependencias federales. Quien tiene que ejecutar es el gobierno estatal. Pero para que puedan percibir en lo subsecuente y hasta el fin de su vida laboral su salario completo, se requiere de la generación de claves presupuestales que las genera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo solamente quiero agradecer la atención y el respaldo de hoy permanente desde que está este tema, sé que va a continuar, de quienes hoy están aquí, y senadoras y senadores que han visitado en el campamento que tengo aquí instalado en el interior del Senado. Concluir que estamos en una lucha social legítima y además hoy legal, y reiterando nuestra disposición a permanecer insistiendo hasta que no haya una respuesta que satisfaga, que le signifique a las y los maestros la certeza, la seguridad, la confianza de que se va a resolver definitivamente su problema, y en mi caso permaneceré en solidaridad con ellos en la modalidad que estoy participando hasta que ellos lo indiquen. Estamos a sus órdenes, todas sus órdenes ante cualquier pregunta. Muchas gracias. Sí, si ustedes nos los permiten, senadoras, senadores, les pregunta Andrea Becerril de La Jornada. Perdón, es sobre otro tema. Sobre otro tema, ¿no? Está bien.
Entonces, con este tema no tenemos preguntas. A ustedes Muchas les gracias. agradecemos mucho, senadoras, senadores. Gracias y buenas tardes.